Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un nuevo llamado hecho por parte del Poder Ejecutivo a una jornada de movilizaciones a nivel nacional ha despertado una serie de opiniones a favor y en contra. Hondureño. El Congreso Nacional está bajo ataque. Esta semana ha estado sometido a un boicot por aquellos que no quieren transparencia, que se oponen al combate a la corrupción y que quieren impedir que se elija el fiscal general y el fiscal adjunto, así como lo manda nuestra Constitución. Como presidenta de la República de Honduras, convoco al pueblo hondureño a una movilización a nivel nacional a partir del martes 29 de agosto. Vamos a exigir que se cumpla con el mandato constitucional de elegir nuevas autoridades en el Ministerio Público. Golpe de Estado nunca más. Prohibido olvidar que somos resistencia. Este próximo domingo, a petición de mi gobierno y cumpliendo con el acuerdo que firmé con Naciones Unidas, el equipo de expertos de la Secretaría General de Naciones Unidas llegarán a nuestro país para continuar con el proceso para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI. Viene la CICI. Luego de estas palabras de la mandataria del país, el asesor presidencial José Manuel Zelaya, en su cuenta de Twitter, dijo que nuestra presidenta Xiomara Castro convocó a movilización nacional para exigir que se cumpla el mandato de la Constitución y se elija a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Partido Libre, la soberanía corresponde al pueblo, golpe de Estado nunca más. Sin embargo, diferentes sectores señalan que esta movilización poco o nada servirá debido a que en el Congreso Nacional existe una insurrección legislativa por parte del partido de la principal fuerza política de oposición y con la que Libertad y Refundación está obligado a negociar para poder elegir al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto. Uno de los objetivos de la presidenta con esta convocatoria es señalar que el pueblo hondureño y la sociedad en general tiene el derecho de tener nuevas autoridades en el Ministerio Público y que, por lo tanto, se deben alcanzar los acuerdos respectivos que tiendan a la elección del fiscal general y adjunto, expresó el diputado de Libre Hugo Noé Pino. Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, responde que el camino no es convocar a los empleados públicos a los bajos del Congreso Nacional para presionar e imponer al fiscal general y señala que la presidenta estaría equivocándose. Igualmente, otros actores políticos manifiestan que el Poder Ejecutivo no debería estar convocando a movilizaciones, sino que tendría que estar preocupado por mejorar las condiciones de vida de millones de hondureños y cambiar la percepción desfavorable que tiene de un segmento de la población invirtiendo en educación, salud y proyectos que sean de beneficio a todos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras.
Si en algún momento va a salir, nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 90.3 en la cálida Choluteca y en el centro del país, La Paz, Comayagua, Lagua y Ojoa, 93.5 Radiovisión Honduras. ¿Es o no conveniente el llamado que ha hecho la señora Presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, que ha pedido una movilización para exigir la elección del fiscal general de la República y el fiscal general adjunto? Muchos dicen, la gente de Libre, y algunos analistas, que el derecho es claro después de más de 12 años de estar en las calles del partido Libertad y Refundación. La oposición piensa que no. Para eso tengo 3 distinguidos invitados esta mañana. Está conmigo aquí, por orden de llegada, el doctor Marco Eliú Girón, es diputado por el departamento de Francisco Morazán de Libertad y Refundación. Doctor. Muy buenos días, Raúl. Buenos días a sus invitados. Buenos días al pueblo hondureño. Aquí estamos nuevamente para que usted nos esté haciendo sus consultas a través del teléfono de Raúl Valladares. Y muchas gracias, Raúl, por la invitación. Gracias por estar acá. Don Pedro Marquero, exministro de Desarrollo Económico de este gobierno, miembro del Partido Salvador de Honduras. Don Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Un gusto saludarte, un gusto saludar al pueblo hondureño y a los amigos también que nos acompañan el día de hoy en el panel. Don Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional de Honduras. Fernando, abogado. Gracias, buenos días, Raúl. Siempre contento de contar con la bendición del Señor. Deseamos que el pueblo hondureño hoy esté bajo la protección de Dios y en el hueco de las manos del Señor Jesucristo. Contento de estar otra vez en el programa y acompañado de tan beligerantes amigos, ¿verdad? Esperamos que sea un programa productivo, que le quede algo al pueblo ahí. Gracias por la invitación. Bien, ¿es conveniente o no, Pedro, este llamado que ha hecho la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, una movilización para que haya una elección de fiscal general y fiscal general adjunto? ¿Qué piensa el Partido Salvador de Honduras y tú como persona? Yo pienso que es innecesario porque ya este tema tiene su proceso legal, que cumpliendo con la ley pasó por la Junta, que ya nominó los 5 al Congreso y ahora está en manos del Congreso. Entonces la manera de hacer incidencia es provocando el ambiente adecuado para que se pongan de acuerdo las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional de la República. Convocar a una movilización yo creo que no va a tener ningún efecto por acelerar o desacelerar el proceso. Todos los esfuerzos deben de estar centrados en que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas en el Congreso y que elijan a la mejor persona de las 5 que están en esa nómina. Yo pienso que las 5 personas son muy buenos candidatos o candidatas y cualquiera de ellos tiene los requisitos que la ley exige, pasaron todos los filtros. Lo único que habría que ver es cuáles de ellos tienen el carácter para poder realmente hacerle frente a las demandas de esa posición. Recordemos que esa posición es sujeta de muchas presiones, de todos los partidos políticos, del crimen organizado, de grupos empresariales, y todo el mundo quiere ejercer presión sobre la figura del fiscal para sacar conveniencia propia. Así es que lo que va a definir, creo yo, la elección del fiscal debería de girar en torno del carácter de estas 5 personas que ya están hoy por hoy nominadas en el Congreso Nacional de la República. ¿Cuál es la posición del Partido Salvador de Honduras con sus diputados? Tiene que ser la mejor persona dentro de la lista de 5. Obviamente se toma muy en cuenta lo que es la calificación con la que ya vienen, pero hay que evaluar la parte del carácter que te menciono. Todavía no hay una decisión en cuanto a qué persona o qué personas se van a apoyar para las 2 posiciones que establece la Constitución de la República, el fiscal y el fiscal adjunto, pero hay que estar pendientes pues, de las negociaciones también entre las diferentes fuerzas políticas, y no negociaciones en mal sentido, sino que negociaciones en buen sentido, buscando el interés del país, buscando el interés del pueblo hondureño y no buscando intereses partidarios o de grupos de interés fuera de la política. Marco Eliú Girón, doctor, ustedes los diputados de Libre, ¿qué piensan que se manejen Libre, que está en el gobierno? Bien, mire, es importante decirle al pueblo hondureño, en primer lugar, si me permite felicitar a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y a su gabinete económico por el acuerdo llegado con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, que no es fácil llegar a un acuerdo con el FMI, tomando en cuenta que en los gobiernos anteriores ha habido mucho desastre económico, y ha dicho el FMI que vamos en recuperación económica, que va a haber estabilidad macroeconómica, y esto es muy importante y lo celebramos. También felicitar a la presidenta porque
a pesar de que hay grandes aumentos a nivel internacional del petróleo, se tomó una decisión de absorber el 50% de los aumentos de los combustibles para la estabilización de precios. El FMI también ha dicho que va a haber o apoya la ley de justicia tributaria que tanto un sector empresarial, porque hay otro sector que sí la apoya, el que paga impuestos, de que se discuta y se apruebe en el Congreso Nacional. Así que vamos por muy buen camino. Respondiendo a su pregunta, Raúl, recordemos que vivimos en un país de democracia. La Constitución ampara el derecho a movilización. La presidenta ha hecho un llamado a movilización nacional, pero hay que explicarle al pueblo hondureño el por qué. Recuérdense que en el Congreso Nacional, que es donde están las diferentes fuerzas políticas, ahí en este momento el Partido Nacional ha iniciado una insurrección legislativa posterior a derogar el decreto 116-2019, que este decreto lo que les preocupa a ellos es que derogó la parte o la colita que le habían puesto de que ningún funcionario o ningún diputado podía ser investigado por el Ministerio Público, a pesar de que se derogaron más de 2.000 millones de lempiras a 700 funcionarios, entre diputados y funcionarios, durante estos 12 años de gobierno del Partido Nacional, y que dio origen al caso Pandora, Planeta Verde, Caja de la Chica, Caja del Hermano, Red de Diputados y otra serie de investigaciones que inició la Maxi y que el Partido Nacional la sacó porque estaba llegando ya prácticamente a Casa Presidencial y a la presidencia del Congreso Nacional. Ahí inicia la insurrección legislativa del Partido Nacional y yo vi con estos ojitos la preocupación de los diputados nacionalistas, principalmente los que ya llevan varios periodos, cuando se derogó ese decreto de impunidad, porque saben que les va a caer la ley. Ahí empieza esa insurrección legislativa. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo de esa insurrección legislativa en el Congreso Nacional del Partido Nacional? Impedir la elección del fiscal general y el fiscal adjunto, porque saben que van a ser arrimados a la justicia hondureña. Entonces ellos están pendiendo de un hilo, lo ven como una situación de vida o muerte y no van a parar esa insurrección legislativa, y es por eso que nuestra presidenta ha llamado a movilización pacífica. Ahí en esas movilizaciones no van a haber toleteados, no van a haber balas de goma, bala viva, no va a haber gases lacrimógenos como los que nos recetó el Partido Nacional a todo el pueblo hondureño. Ahí no se escapaba nadie, ni siquiera los parciales de ellos, a quienes cachimbearon durante esos 12 años. Una movilización es permitida en un país democrático como el nuestro, y ese es el llamado que ha hecho nuestra presidencia para mandar un mensaje a aquellos que se están oponiendo a la elección del fiscal general. Y no solo eso, también muchos diputados de oposición están diciendo que no va a haber fiscal el 1 de septiembre. Habráse visto qué mal presagio y qué mal mensaje le están mandando al pueblo hondureño. Libre tiene listos sus 50 votos para elegir al nuevo fiscal el 1 de septiembre y apostamos a que el 1 de septiembre haya nuevo fiscal. Aquellos diputados que dicen que no se les ha llamado para un diálogo es totalmente falso. Lo que sucede es que no quieren ir a las negociaciones, no quieren ir a la mesa de diálogo porque tienen temor a lo que ocurrió con la lista Engels. Recuerde que recientemente la lista Engels del 2023 puso a un presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal y a un secretario general del Partido Liberal porque estuvieron en los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora nadie quiere sentarse en la mesa de diálogo por temor a ser expuestos a una lista Engels el próximo año, situación que es intervención de un país extranjero en la política interna de nuestro país. Abogado Fernando Anduray, este llamado que hace la presidenta a movilización para la elección de fiscal y fiscal general adjunto, ¿qué piensa? Bueno, yo quisiera preguntarle a los 72 diputados del bloque parlamentario opositor en el Congreso
¿cuántos se convencieron ya con el llamado de Xiomara? ¿O cuántos ya decidieron cambiar su voto porque Libre amenaza con irse a tomar el Congreso Nacional? Este no es un asunto nada más de presión al Congreso Nacional, incorrecta, porque la Presidenta de la República debe ser respetuosa de la Constitución de la República en materia de independencia de poderes. Nunca se había visto en ningún gobierno a un presidente llegar directamente al Congreso con gentes a presionar y a intimidar a los diputados. Mire que esta acción tiene dos propósitos. Uno es mantener activos a los colectivos de Libres, haciendo lo único que saben hacer, estar en las calles. Ahí nacieron y ahí se quedaron. El pueblo hondureño les dio el gobierno y no pudieron empezar a gobernar todavía. Están sin poder ejecutar presupuestos y sin poder darle el rumbo correcto al país. Y el 82% de rechazo de la población a la popularidad de la presidenta Xiomara Castro es un claro indicativo de que están en el camino equivocado, pero persisten en seguir cometiendo errores y seguir generando un clima de confrontación. En enero de 2021 llegaron los colectivos de Libre con Xiomara Castro, Emel Zelaya, al Congreso Nacional, con un propósito específico que es el mismo que tienen este 29 de agosto. Evitar que los diputados opositores entren al Congreso Nacional para después decir que no estaban ahí y utilizar suplentes de Libre para ponerlos como que si fueran nacionalistas, como que si fueran liberales o del Partido Salvador de Honduras. La mismita estrategia. Que no esté presente la oposición en la sesión del Congreso. Pero ya el pueblo hondureño está advertido. Está diciendo que se va a alejar el fiscal general, el fiscal adjunto así. Así, correcto. ¿Cómo? ¿Cómo eligieron a Redondo? Si no tenían los votos. Allá estaban reunidos 80 diputados, 78 diputados con Jorge Cálix. Ahí estaba Luis Girón, creo. Y al otro lado lo que habían eran 50, 30, 40 y pico de diputados, ni siquiera llegaban a los 50. Y con eso eligieron el presidente del Congreso. La estrategia es exactamente la misma. Tomarse el Congreso Nacional, intimidar a los diputados de oposición, evitar que lleguen al Congreso y si llegan, ¿qué les pueden pasar? Miren, hay un montón de diputados que fueron intimidados, atacados, agredidos en sus casas cuando la elección de Luis Redondo en el Congreso, que fue una elección equivocada. Fernando, entonces va a ser igual, o sea, va a haber fiscal y fiscal ¿Y general. para qué vas a llevar la gente al Congreso Nacional el 29? Si se supone que toma posesión el 1 de septiembre el fiscal y la elección se supone que se va a hacer el 29. ¿Para qué vas a llevar gente al Congreso? ¿Podrá esa gente convencer a los diputados de oposición de que cambien su voto? Gritando desde abajo y con 10,000, 15,000 personas allá abajo, van a hacer que los diputados cambien de voto. No, el propósito es que no haya acceso de los diputados de la oposición al pleno del Congreso. Porque no hay manifestación que pueda cambiarle su voto a los diputados que ya advirtieron que el sistema socialista, el sistema alternativo de gobierno que anunció Xiomara y Mel, está en marcha. Entonces el primer propósito es garantizar que van a poner a la persona que ya seleccionaron para fiscal de esa lista de 5. Y de paso aprobar la ley de justicia tributaria con simple mayoría. Hay un hilito ahí que está pendiente de discusión pública, Raúl. Yo he escuchado a varios diputados de Libre en varios foros
decir que solo la Constitución de la República puede ser reformada con las 2/3 partes de los votos del Congreso, porque son reformas constitucionales especiales, y que las otras leyes no se deben reformar con ese tipo de mayoría calificada. ¿Qué significa eso? Que el fiscal general del Estado se puede elegir con simple mayoría. Ojo, si esa es la interpretación del señor aquel de San Pedro Sula, que tienen por genio que es un violador constante de la Constitución, el diputado, el chiquito, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Cuál? El de San Pedro Sula, Ramón Barrios, ¿verdad? Que dicho sea de paso, cuando éramos Barrios violador de la Constitución. Sí, hombre, claro. Como Osvaldo Ramos. ¿Cómo se pone a creer usted que van a interpretar a su antojo todas las disposiciones constitucionales? Bueno, está la cuestión del CAF y todo, no voy a entrar a eso porque nos podemos diluir en el programa en cosas que no. Pero tienen una interpretación de que solo la Constitución es legal que se reforme por las 2/3 partes de los votos del Congreso con una mayoría calificada, y que todo lo demás son abusos de los congresos, porque la Constitución es la que manda. Y si la ley manda que el fiscal es electo con 2/3 partes de los votos, entonces eso no es correcto, porque esa es una ley secundaria que no se puede oponer al principio de reforma constitucional. Por ahí pueden ir y hay que detener eso rápidamente también. Luego, el otro aspecto de esta movilización de Libre tiene que ver con el modus operandi que va a tener el gobierno, el resto del gobierno. ¿Por qué? Porque hay un 82% de desaprobación, un 82% de gente que no quiere la forma en que se está dirigiendo el gobierno, y entonces van a proceder a lo que es la intimidación al estilo de los gobiernos socialistas, acompañadas de esas movilizaciones permanentes que van a hacer para cualquier cosa. Ahora viene también entonces el tipo de amenazas constantes contra la gente de oposición, ¿verdad? Ya vemos lo que le está pasando a los dirigentes de la sociedad civil, y vemos también algunos dirigentes políticos que han empezado a denunciar amenazas y persecución. Ese es el estilo de gobierno de la izquierda, y hasta ahí lo dejo para entrar en otras cosas más fuertes más adelante. Según Fernando Anduray, Libre va a escoger fiscal y fiscal general adjunto, y va a llegar la gente a los bajos y va a hacer la elección igual a la de su compañero de partido Luis Redondo, aunque varios diputados aquí dicen que Luis Redondo ya no es del Partido Salvador de Honduras. Eso no es. Bueno, eso lo tiene que definir él, qué afiliación partidaria quiere tener. Pero el tema es que yo no creo que al país le convenga pretender elegir por una sola fuerza política el fiscal y el fiscal adjunto. Eso no es lo que el país necesita. Lo que el país necesita es que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y que democráticamente se vote por la mejor persona para que sea el futuro fiscal de la República. Si nosotros vamos a seguir con las mismas mañas del pasado, que el oficialismo trata de hacer incidencia para poder quedarse con alguien de su afiliación política en la fiscalía para que le cubra todos los errores, entonces no estamos en absolutamente nada. Sería un grave error que la persona que ocupe la fiscalía tenga una afiliación política marcada con cualquier partido en cuanto a la lealtad en su toma de decisiones, porque afiliación política todos tenemos, y todos los que están en esa lista de alguna u otra manera ya todos sabemos qué afiliación política tienen, pero nuevamente regreso, tiene que ser una persona que tenga el carácter para que cuando lo llamen a hacerle presión, los de su partido, los de otro partido, grupos empresariales o grupos de crimen organizado, que lo sepa poner en su lugar y que él actúe en base a ley, haciendo justicia y no haciendo favores, ni para un lado ni para el otro. Eso es lo que nos va a comenzar a marcar un camino correcto de justicia en el país y de seguridad jurídica, que a su vez nos va a ayudar entonces a mejorar el clima de inversión que hoy está fuertemente afectado. Nosotros estamos en un país en donde el primer trimestre del año la inversión extranjera directa se cayó casi 40%, y eso ha estado provocando una serie también de pérdidas de empleo y de cierre de empresas. Es urgente que atendamos el llamado que están haciendo las fuerzas sindicales del país para conformar una mesa de diálogo o una mesa anticrisis,
como le han llamado ellos, en donde tiene que estar sentado el gobierno, el sector trabajador y el sector empresarial para definir políticas públicas con urgencia que nos ayuden a evitar que sigan ahuyentando los capitales y que sigan también perdiéndose las fuentes de empleo que tanto necesita el pueblo hondureño. Esa parte económica es una gran debilidad de este gobierno y yo pienso que lo tienen que fortalecer. Si bien es cierto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es bueno, porque lo es, pero eso no es garantía de que el país va a crecer. El gobierno anterior también firmó con el fondo, y no una, varias veces, y al final de cuentas se mantuvo una macroeconomía estable, pero nunca se consiguió esa derrama para lo que es el pueblo hondureño. Entonces tenemos que evitar que eso pase de ahora en adelante. Y aunque seamos oposición, lo que queremos es que al país le vaya bien. Y este gobierno todavía tiene casi 2 años y medio para poder recapacitar, cambiar el rumbo equivocado en el que nos llevan y tomar buenas decisiones para que el pueblo hondureño no sufra lo que está sufriendo en este momento. No contestó la pregunta. Le voy a contestar yo a Fernando Anduray, que definitivamente, bueno, creo que es el único del Partido Nacional que ha quedado poniendo la cara por ese partido. Los demás se han ido a Nicaragua y otros se han ido a Nueva York y otros no se sabe el paradero de ellos. Así que es el único que pone la cara. Ahí te manda Mire, mensajes, ahí decía Tommy Fernando Zambrano Anduray, te manda mensajes yo no todos le los interrumpí, días. hombre. Mire, él pregunta qué se hicieron los 72 diputados. Pues yo le voy a contestar. Los 72 diputados, incluyendo ahí los de Libre, estamos votando en el Congreso Nacional por una nueva ley de ADN. Una ley importantísima que el Partido Nacional no la quiso aprobar por temor a la investigación. Esto refuerza la investigación, el ADN, de violadores, de criminales, hasta de narcotraficantes. Ustedes recuerdan el caso de Magdaleno Mesa, asesinado en el gobierno de Juan Orlando Hernández, quizá por orden de él, que tenía la famosa libreta con el nombre de Jo y con el nombre de TH. Este señor no se llama Magdaleno Mesa, o no se llamaba Magdaleno Mesa, porque ya lo asesinaron. Él tenía otro nombre, pero él se hizo una cirugía y se cambió el nombre en el Registro Nacional de las Personas, de donde usted fue secretario general, ¿verdad? El Registro Nacional de las Personas. Se cambió el nombre y tenía una tarjeta de identidad nueva con el nombre de Magdaleno Mesa. Con el ADN que aprobamos estos 72 diputados que pregunta Fernando Anduray, ya no se va a poder eso. Así que se combate también la narcoactividad, pero también va dirigida a aquellos padres irresponsables. Ojo, aquellos que tienen regados hijos por ahí, ahora se va a poder hacer un ADN y saber quién es el padre de esos menores que no han sido responsables sus padres. Pero también para los migrantes, pueden ir voluntariamente antes de viajar, que esperemos de que se detenga la migración en nuestro país al mejorar la situación económica en nuestro país, y ojalá que tampoco les pase algo, pero en dado caso que pase algo fuera del país, se pueda determinar. En las cárceles también. En las cárceles, cuando hay amotinamientos y hay muertes. Y ojo que hay un estudio en marcha que dentro de los amotinamientos de esas penitenciarías está metido el crimen organizado y políticos. Usted deduzca políticos de qué partido están metiéndole fuego a las cárceles para que haya inestabilidad en el gobierno. Ahora se van a poder identificar. ¿De qué partido? Él habla ¿Qué? del partido que ha estado relacionado con la narcoactividad. Si el pueblo hondureño no es tonto, hombre, si ellos saben qué partido ha estado mencionado como organización criminal allá en Nueva York. No es necesario explicarle bien si el pueblo hondureño es inteligente y sabe a quién nos referimos y que aquí hay un representante de ellos. Esa ley es muy importante. Habla también de que libre pase en las calles. Sí, pero de las calles pasamos al poder de la nación, y nos mantendremos en el poder de forma democrática, no como ellos que se mantuvieron de acuerdo a la Fiscalía de Nueva York con una reelección ilegal y que dieron billete a los miembros del Consejo Nacional Electoral para imponer a Juan Orlando Hernández. Eso no se debe hacer. No están acostumbrados en vivir en democracia. ¿No ha visto usted en Estados Unidos que hay movilizaciones? Enfrente de la Casa Blanca hay movilizaciones en los Estados Unidos. Claro, ahora ya no hablan de Estados Unidos porque les da miedo, les da temor, porque se los pueden llevar para allá, pero aunque se queden calladitos, siempre se los van a llevar.
siempre se los van a llevar hacia los Estados Unidos. Y otra situación que hay que contestarle es que no se va a tomar el Congreso Nacional y es falso que se va a impedir la entrada de diputados. Así decían en las elecciones de la Corte Suprema de Justicia. ¿Tienen planeado ustedes tomarse el Congreso y votar solo los de libre con los suplentes para elegir fiscal y fiscal general juntos, sí o no? Esa es una mentira fresca. Eso es totalmente falso. Se pretende movilizar al pueblo hondureño para mandar un solo mensaje a los diputados y al pueblo hondureño y a los que se oponen a la elección de un nuevo fiscal general porque tienen temblequera. Es que ellos se sienten a gusto con el actual fiscal que ya lleva 2 periodos, 10 años de estar con el mismo fiscal y no ha tenido las mejores acciones. Ha estado sordo, ciego y mudo ante las atrocidades hechas por el Partido Nacional. Hoy tenemos la oportunidad de tener un nuevo fiscal. Hay 5 postulantes. Ahora, como no quedó el que ellos quieren, el que ellos querían, entonces ahora quieren boicotear la elección del nuevo fiscal. Queremos un nuevo fiscal, no a la medida de ningún partido, como ellos expresan. Claro, ellos tratan de decir mentiras porque son seguidores del fascismo, de los nazis, de aquel famoso propagandista nazi que decía que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Pero no es cierto. Una mentira usted la puede repetir 1000 veces y siempre será mentira. Hay 5 proponentes, respeten esos 5 postulantes, aunque no hayan estado ahí o no estén ahí los que el Partido Nacional querían que estuvieran. Ahora nuestra responsabilidad como diputados es elegir dentro de esos 5 y que haya nuevo fiscal, porque esa es la aspiración del pueblo hondureño. La presidenta Xiomara, al llamar... Don Fernando Anduray está diciendo que ustedes van a hacer eso. ¿Y quién le va a creer a Fernando Anduray? Por Dios, hombre. Sí, con todo el respeto, Fernando Anduray no tiene credibilidad ya. Miren, así decía, él mismo lo dijo. ¿Qué dijo Fernando Anduray de la Corte Suprema de Justicia? Que iba a ser lo mismo, que nos íbamos a tomar el Congreso y que no iba a haber nueva Corte Suprema de Justicia. Ahí está la nueva Corte Suprema de Justicia y ahí está una corte tripartita equilibrada. Lo mismo quieren meterle a la gente que va a haber un ambiente. ¿Recuerda cuando la Corte Suprema de Justicia, qué decían? Pidiendo militares ellos, el Partido Nacional pidiendo militares porque decían que se sentían inseguros. Bueno, si quieren militares, les vamos a mandar militares para que los cuiden. Si quieren que los mandemos a traer a la casa, los vamos a ir a traer a la casa en blindadas, porque así ha estado acostumbrado a transportarse los miembros del Partido Nacional. Le tienen temor al pueblo hondureño. Todos los diputados van a tener la seguridad y certeza de que van a llegar al Congreso Nacional sin ningún tipo de presión. La presión no es para los diputados, la presión son para aquellos grupos criminales que no quieren un nuevo fiscal general del Estado. Don Fernando. No se han dado cuenta esto del rechazo popular, ¿verdad? No entienden. 82% del pueblo hondureño les están diciendo que no les creen, que van mal, que están haciendo las cosas equivocadas y persisten con los mismos discursos descalificativos, de confrontación, destructivos, como que si estuvieran en la oposición política. ¿Y usted tira flores? Con estos discursos, yo hoy puedo afirmar aquí que están literalmente, el gobierno está en la calle. Pero no porque ejercen el poder del pueblo, porque lo que ustedes representan ahorita es el 18% del pueblo. Y con eso quieren ir a insolentar al Congreso Nacional y a imponer un fiscal. ¿Qué propósito tiene que vaya Xiomara Conmel el 29 de agosto al Congreso? Si los diputados no necesitan que nadie les enseñe a pensar, hombre. Los diputados ya tienen su orientación política, su perfil político. Los diputados están viendo lo que está pasando en Latinoamérica, cómo se mueve el foro de Sao Paulo y cómo los asesores de Xiomara, como Correa, están aquí dictando todas las pautas económicas
cómo vinieron a pasearse por aquí la Kirchner, cómo vino a pasearse por aquí la Piedad Córdoba, y todos ellos están mencionados en narcotráfico, en asesinatos, en un montón de cosas, y son los grandes asesores del gobierno. Y dicen todo lo contrario contra la oposición política. Han perdido el rumbo. ¿Qué debería ser lo correcto? Si estuviéramos en condiciones adecuadas y correctas. Si Luis Redondo tuviese el liderazgo que impusieron en el Congreso y pudiese hacer consensos y pláticas, en este momento estaríamos hablando de que hay negociaciones en el Congreso Nacional, de que hay pláticas y que probablemente habrían acuerdos para elegir un fiscal. Pero la incapacidad absoluta y la falta de liderazgo de Luis Redondo hace que Xiomara Castro tenga que salir de la presidencial con Mel Zelaya a querer imponer un fiscal el 29 de agosto. ¿Para qué va a ir Mel Zelaya con Xiomara y todos los colectivos del LIBRE al Congreso? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cuántos diputados van a cambiar su posición por eso? Dice el doctor aquí que tienen listos sus 50 diputados. Eso es lo que tiene el candidato de LIBRE. 50 diputados. Hay 78 diputados con los que deberían de estar platicando ahorita, buscando un candidato de consenso de esa lista de 5, porque esa es la otra estupidez que dicen que el Partido Nacional no quiere que se elija, tonteras de que se va a seleccionar de otro lado. No, hombre. Ningún partido ha hablado de seleccionar candidatos de otra lista que no sea la de 5 que mandó la Junta Proponente. Pero cuando Xiomara Castro convoca a la movilización, y es movilización nacional, Raúl, no es una movilización solo a los bajos del Congreso, es en todo el país. ¿Qué es lo que pretende? Con grupitos de LIBRE en la calle decir que tiene el apoyo del pueblo hondureño, que es mentira lo que dicen las encuestas. Yo creo que hay que tener cuidado, se le está metiendo fuego al país. Ya el fin de semana y hoy han aparecido dirigentes políticos anunciando que se van a manifestar también. ¿Quién es, Fernando? Da nombre. Ahí está Narrala, hoy dijo eso. Anoche. Están convocando para mañana martes a las 9, 10 de la mañana ¿Y va a ir alguien hotel. a la convocatoria? No sé si vaya o no vaya gente del Partido Nacional. El Partido Nacional tiene una situación interna ahorita que no está definida. ¿Va a ir el presidente del Partido Nacional a esa convocatoria que es No Salvador sé, Narrala? yo no puedo hablar en nombre del presidente. Pero como del Partido militante Nacional. del partido, ¿debe ir o no? Yo creo que el país está en peligro y que todas las fuerzas democráticas tenemos que estar juntos y cuidando, primero, que este gobierno termine. En peligro, porque solo así pueden haber elecciones. ¿En peligro de qué? Primero Fernando y después a Pedro, que le hizo así cuando dijiste peligro. Del sistema democrático, el Estado de Derecho. O sea, para nadie es un secreto que Xiomara y Mel han andado por todo el mundo anunciando el montaje de un Estado socialista en Honduras. Y le llama un modelo alternativo socialista democrático, ¿verdad? Pero tienen un problema de fondo. Y es que la Constitución de la República dice que Honduras es un Estado de Derecho constituido como república. 3 poderes independientes. Es un Estado de leyes, no es un Estado socialista, donde el dictador tiene poderes absolutos sobre el resto del gobierno. Mel necesita el control del fiscal general del Estado. ¿Para qué? Para que un fiscal independiente no lo vaya a procesar por traición a la patria o que presente recursos de inconstitucionalidad contra las acciones que pretenden hacer para montar la constituyente. Porque la única forma de montar un Estado socialista democrático es con una nueva Constitución de la República que diga que Honduras es un Estado socialista en vez de un Estado de derecho. Lo voy a buscar Y ese es el viejo pleito de Mel con la cuarta urna. Y por eso cuando dicen que la constituyente es
parte del ADN de Libre, están anunciando que nunca han renunciado a ese proyecto de la constituyente y que van a seguir por él. Él nos dijo que en los primeros años de gobierno, el primer año no iba a montar constituyente porque no estaban creadas las condiciones. Había que crearlas. Parte de esas condiciones es tener el control absoluto de todos los órganos de decisión. Mel dice ahí, nuestra presidenta Xiomara convoca a movilización nacional para exigir se cumpla el mandato de la Constitución y se elija las nuevas autoridades del Ministerio Público. La soberanía corresponde al pueblo. Golpe de Estado nunca más, dijo la presidenta y dice Mel. Ahí es muy importante. Pero autogolpe sí. Don Pedro. Mira, la convocatoria que se hizo ayer es una convocatoria para todas las fuerzas políticas que desean aglutinarse alrededor de un movimiento político. Una pregunta, Sí. ¿ya tú y Salvador están arreglados? Porque Narrala decía que él no había ordenado, que no te había dado permiso para ser ministro. ¿Ya se arreglaron? De hecho, es que yo nunca estuve peleado con Salvador. Pero él contigo cuando yo sí, estaba, no estoy de acuerdo, pero él contigo sí. Inclusive cuando yo estaba en el gobierno, yo lo llamaba a él por lo menos una vez a la semana, yo llegaba a su despacho, él llegaba a mi oficina, le contaba todo lo que estábamos haciendo. O sea, yo nunca tuve ningún problema con él, ni lo voy a tener porque la amistad está por encima de todo. Mira, a mí me gustaría mostrarte esto porque en la cuenta oficial de Twitter del Partido Nacional, para que lo proyectemos. ahorita te lo mando, pero están haciendo una convocatoria el Partido Nacional para una reunión mañana en donde me imagino que van a definir si atienden o no el llamado de Salvador del día de ayer. Ahí lo puedes ver, ya te lo mandé. Sí. Dice en la cuenta oficial de Twitter, no sé cuándo lo puedan poner en pantalla para que lo leamos, pero esto es precisamente lo que nosotros estábamos buscando, que el partido, que los liderazgos del Partido Nacional, que los liderazgos del Partido Liberal y de todas las otras fuerzas políticas de oposición nos sentemos para poder entablar desde ya algún tipo de relación y algún tipo de acciones en vista no solo de las elecciones del año 2025, sino que también acciones que podamos hacer ahorita en conjunto para tratar de ayudar a que el rumbo del país no se vaya por el lado equivocado. Y aquí podemos ver lo que dicen los amigos del Partido Liberal, dice, en virtud de la invitación realizada, Partido Nacional, perdón, en virtud de la invitación realizada para reunir las fuerzas de oposición el día miércoles, se convoca a los miembros del Comité Central, directiva de la bancada, directiva de alcaldes y los presidentes de la Comisión Política y Tribunal de Justicia Partidaria del Partido Nacional de Honduras para el martes 10 a.m. a la Casa del Partido Nacional. Ojalá que mañana... Se fue ahorita antes de las 7 de la mañana, ¿verdad? Eso fue a las 6:50 de la mañana hoy. No lo tenía. Entonces... ojalá que todos los amigos, los hermanos del Partido Nacional puedan atender a esta convocatoria de su partido y que tomen una decisión en función de los intereses del país. El interés del país en este momento es, número uno, tratar de que se enderecen las decisiones equivocadas y número dos, hacer un bloque de oposición o una gran coalición de oposición en vista de las elecciones del 2025 para que nos vayamos preparando desde ya. Y en este momento lo importante es que todos depongan sus intereses particulares, sus intereses personales. Ayer Salvador fue claro en un programa de televisión que dijo que él solo participaría dentro de una coalición. Esperamos la misma actitud de los demás líderes de los otros partidos políticos para que podamos realmente tener posibilidades de enderezar este camino. Sí, te interrumpo ahí. Pedro, me estás diciendo que Salvador dice que él solo participaría de candidato en una coalición. Eso fue lo que dijo anoche. ¿Está pensando ser candidato en una coalición Partido Nacional, Partido Salvador de Honduras? Y Partido Liberal también, y todas las fuerzas. Es lo que dijo anoche. Y todas las fuerzas mañana. de oposición. ¿Vos no le crees? Siempre va a decir. Es que no es muy estable Salvador con sus cosas. ¿verdad? Mira, siempre va a decir lo mismo porque lo que importa son los datos. ¿Qué fue lo que logró que pudiéramos ganar las elecciones anteriores? Fue la alianza. Sin alianza no estuviera en el poder el Partido Libertad y Refundación en este momento. Lo que le sumó Salvador, lo que le sumó inclusive el Partido Nacional, porque hubieron muchos nacionalistas que apoyaron la alianza, lo que le sumó también el Partido Liberal fue lo que logró llegar a 1.7 millones de votantes. Libre por sí solo, Partido Salvador de Honduras por sí solo, Liberal por sí solo, jamás hubiéramos alcanzado 1.7 millones de votos. Así es que lo mismo estamos buscando provocar para las siguientes elecciones, una coalición entre las diferentes fuerzas políticas para enderezar el rumbo equivocado del país. Bien, mire qué interesante pueblo hondureño se está poniendo el panorama político. Libre hace convocatorias al pueblo hondureño y aquí se oponen principalmente el Partido Nacional, pero ellos sí están haciendo convocatorias, se dan con la piedra entre los dientes, convocatorias, y Salvador Narrala también hace convocatorias, pero Libre no puede convocar al pueblo porque les da terror, les da miedo.
Dígame, ¿por qué el Partido Nacional no convoca al pueblo, sino que convocan a los mismos? ¿Por qué el PSH, con el respeto, no convocan al pueblo? La misma clase política se va a reunir ahí. ¿Qué le interesa que se reúna la clase política en un hotel 4 o 5 estrellas a tomar champaña ahí? Eso no lo quiere ver el pueblo. El pueblo quiere que se convoque al pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí miramos nosotros una fotografía. Ahí estaba Pedro Barquero, estaba también Salvador Narrala, estaba el empresario de San Pedro Sula, alcalde más conocido como el Pollo Contreras, anunciando una gran alianza, pero ahí solo vimos 5 personas en una foto. Cuando nosotros le dimos la candidatura presidencial a Salvador Narrala, lo hicimos en el Nacional de Ingenieros Coliseum, ante miles de hondureños y otros miles que se quedaron afuera que no pudieron entrar. Eso es una alianza. Esas son las convocatorias que hace Libre, masivas. ¿Y qué pasó con esa fotografía? A la semana ya esa alianza se estaba rompiendo cuando el empresario más conocido como el Pollo Contreras dijo, no, Salvador Narrala no tiene capital político, y el día de ayer anunció que él va de candidato por el Partido Liberal. Ahora, también el día de ayer, Salvador Narrala hace una convocatoria, incluye a los que tienen el rechazo del 95% de la población, y de sus parciales el 5%, por lo menos hay un porcentaje en Nicaragua, hay otro porcentaje en los Estados Unidos del Partido Nacional. Ellos sí pueden hacer convocatorios. Se pueden imaginar el nivel de hipocresía que hay en nuestro país. El Partido Nacional haciendo convocatorias para el hotel, o para dónde, yo no sé en qué hotel se van a reunir, pero estos se reúnen allá en Altas Francachelas. Y el PSH, con todo respeto, también el Hotel Clario. Libre, como es el partido del pueblo, como es el partido de los trabajadores, convoca donde el pueblo hondureño siempre está pisando los pies en la tierra, a las calles, pero eso sí les da alergia, que Libre tenga una alianza con el pueblo y que esté gobernando con el pueblo. Esa es la verdadera, que el único que tiene capacidad de hacer convocatorias, y lo reto pues, reto al Partido Nacional que convoque a sus parciales, a ver, allá el Comité Central del Partido Nacional, o póngalo ahí donde está la estatua del dictador, el dictador Carías, a ver cuánto van a llegar, 4 gatos. Entonces, eso es lo que verdaderamente les molesta. No es, mira, no es lo que... Varios temas, discúlpame, pero solo para no perder el hilo. Si le vieran las patitas, primero que nada, no hay así ningún... le hacen. Sí, mira. ¿Cómo? Así le hacen las patitas ahí abajo a Eliu. Mira, cuando le voy a dar momentos de relajación. Así le hacen las patitas a Eliu ahorita. No, hombre, usted porque ha bebido. Mira cómo está de goma. La movilización del Partido Nacional le hace así. Usted quiere disimular que anda de goma, por eso le hace así. No, hombre, mira, quiere disimular que se la clavó este fin de semana. Hay varias cosas. Esas convocatorias son guaradas de fin de semana. Hay varias cosas importantes. Mira, primero, yo sigo insistiendo que la convocatoria de la presidenta para presionar por el tema del fiscal es completamente innecesaria. Porque para poder elegir el fiscal lo que se necesita es capacidad de negociación y consensos en el Congreso Nacional, no llevar gente a los bajos del Congreso a gritar consignas. Claro. Y obviamente para ustedes es bien fácil hacer movilizaciones porque llevan a los empleados públicos que saben que pueden perder su trabajo si no asisten a las convocatorias de los jefes. Entonces eso en realidad no tiene ninguna validez que ustedes muevan a los empleados públicos. La convocatoria de ayer es para hacer una reunión de los liderazgos políticos, también para poder después ver la posibilidad de hacer movilizaciones o cualquier tipo de acción que se consideren ahí en la mesa de trabajo del miércoles. No hay ningún temor y te quiero actualizar con tus encuestas, por si no han hecho últimamente. Lo que dice Fernando es cierto, yo he hecho encuestas y conozco otras encuestas. Y no lo digo con alegría, lo digo con tristeza, porque al país no le conviene tener un gobierno con un rechazo del 80%. Pero es cierto, hay un rechazo del 80% de la población al gobierno de la República. Y eso, aunque en la oposición muchos se alegran, a mí más bien me preocupa, porque no podemos tener un gobierno tan débil con un 80% de rechazo de la población. Y eso se ve reflejado en la calle, Eliu, eso lo ves en la calle. Cuando yo renuncié, montón de gente, todavía hoy, casi 4 meses después, me dice, lo felicito, la mejor decisión haberse salido de ese relajo. Así me lo dicen en la calle.
O sea, y eso es preocupante, porque a nosotros los hondureños lo que nos conviene es tener un gobierno que tome buenas decisiones, que tenga el respaldo del pueblo y que tenga un apoyo popular. Pero eso no está pasando. Lo que tenés es un gobierno que está tomando malas decisiones y que entonces está teniendo un rechazo de la mayoría de la población. Y por eso, en parte por esos errores, por la falta de capacidad de negociación, por la falta de capacidad de hacer consensos, es que entonces nos están orillando a todas las fuerzas de oposición a unirnos desde ahora, 2 años antes de la convocatoria de elecciones. Entonces tienen que recapacitar los errores que están haciendo, las malas decisiones que están tomando, y todavía tienen tiempo. Les quedan casi 2 años y medio para hacer las cosas bien en favor del pueblo hondureño. Les voy a creer, pues. Les voy a creer, voy a cometer un pecado ahorita, un pecado capital. Ahí me disculpa, pueblo hondureño, pero vamos a creerle a Fernando Anduray y a Pedro Barquero, que ahorita se han puesto de acuerdo, dicen que le ha dado la razón Pedro Barquero. Están hablando de una alianza ya. Ya están, correcto, y ya se han puesto de acuerdo. Dice que está dispuesto a encabezar una alianza con el Partido Nacional. Claro que pero sí. Fernando Anduray dice que por cuánto tiempo. ¿No le cree mucho, Fernando? No, pero la alianza, y aquí se está viendo, y aquí se está viendo. No voy a caer. Aquí se está viendo. Aquí el problema no es narrar. Aquí se está viendo una alianza ya. Pero ustedes acaban de escuchar ahorita, ¿verdad? Que se están poniendo de acuerdo ya. ¿Y cuál es el problema? Les voy a creer. No, si es que el problema lo van a tener con el pueblo. Ante el comunismo, los demócratas vamos a defender el país y vamos a defender el Estado de Derecho, aunque no te guste. Y su partido es nazista. Si vos sos... Es nazi. Y los nazis no creen ni en Dios. Usted empezó este comunista, foro no es hablando de cierto, Dios. hombre. Usted no cree en Dios, hombre. Si los nazis quemaban la Biblia. Usted está igual al finado Álvarez Martínez, el ex general Álvarez Martínez, que andaba con una Biblia en el sobaco, pero había asesinado a un montón de gente. No, hombre, solo son cristianos de fin de semana. Mire, pueblo hondureño, voy a cometer un pecado ahorita hablando del cristianismo. Creerles a ellos de que hay un 80% de rechazo, pero el 80% de rechazo en esas encuestas es por el sistema de salud manejado por el PSH. Por ese clavo de salud que han puesto ahí a un inepto es que tenemos ese rechazo. El rechazo que usted va a ver en los periódicos y va a ver usted en los medios de comunicación es en el área de salud. Si no ven ustedes en los medios de comunicación, ¿por quién está manejado el sistema de salud? Hoy lo regañan por el PSH. El PSH es eso. ¿Qué regañada te va a pegar ese es el por estar rechazo diciendo que las hay tonteras? en el sistema de salud manejado con el cogobierno que tenemos con el PSH. No, yo aquí le hago una recomendación, Raúl, no a la presidenta, porque yo respeto mucho a la presidenta, al asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. Sacúdase ya de una vez por todas los PSH para que el gobierno avance, porque ellos están boicoteando. Y dice Pedro Barquero que con los empleados públicos nosotros vamos a salir a las calles. Le voy a decir un dato, que nosotros en Libre solo tenemos el 5% de empleados públicos. El 95% siguen siendo cachurecos y siguen siendo liberales porque un montón de ministros se han enamorado de los cachurecos y de los liberales. Y vean, ministros que están siendo evaluados por la presidenta. Ahí les va a pasar la cegueta porque ahí están los datos. Creo que solo han aumentado un 10%. Si la mayoría de los burócratas, de los que trabajan en las instituciones del Estado, son cachurecos y son liberales, solo tenemos el 10%. La gente que sacamos nosotros a las calles es la gente que sale por convicción, no por 50 pesos como los que pagaba Fernando Anduray y sus correligionarios, no por un pan con mostaza como lo hacía Fernando Anduray y sus correligionarios, que ya lo han dejado solo. Lo han dejado solo en los foros. Lo miro en todos los foros a Fernando Anduray porque los demás se han ido a Nicaragua. Tanto que habla del socialismo Fernando Anduray y allá están sus correligionarios. Allá no queda Disneylandia, pero el Disneylandia de los nacionalistas es el socialismo de Nicaragua. Fernando. Sí, es que... ¿Qué te da risa? El programa ha estado cómico. No, pero tome las cosas en serio. Fíjate que dice 95% de los empleados son cachurecos. Dice, qué bárbaro, liberales, Dios mío. claro que sí. Qué bárbaro, Dios mío. Ahí están. Después dice que por qué convocamos nosotros. Vaya, qué lindo. Ay, ¿por qué se enoja que convoquemos nosotros? Yo no me enojo que convoques. Ah, bueno, entonces, pues. Hace tu trabajo, que nosotros vamos a hacer el mío. Bueno, estamos bien. Si ustedes hacen su trabajo y tienen su programa de gobierno comunista,
Déjennos a los demócratas defender el Estado de Derecho, por Dios. ¿Cuál demócrata y cuál comunismo? No vayan ustedes a creer. El FMI es comunista entonces, porque ahorita nos acaba de aprobar un acuerdo. Hablando, es comunista el FMI. Pobrecito el Fondo Monetario Internacional que da pista a ese gobierno. Va a quebrar el Fondo Monetario. No, pero se lo van a birlar. No, hombre. Todo el dinero que les dé el Fondo Monetario Internacional son para montar un Estado socialista, para fortalecer y no para la desarrollar ENE que ustedes la vendieron. ¿Por qué? Ustedes te vendieron a pedazos Hondutel, la ENE, los déjame hablar, todo que lo yo te voy a vendieron. hablar todas las tonteras que dijiste. No, pero no mienta, hombre, porque Mira, más tonterías está diciendo todas usted las y la cosas gente que es la dijiste yo las califica. escuché y lo más que hice fue reír. Mire lo que me dice acá, ¿ve? Mire, ve, no, mire. Mire, ve. Deje de Mire, hablar tonterías, Fernando Honduray, el Fondo Monetario Internacional se va a arrepentir de lo que está haciendo dentro de muy poco. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Mándale una carta, pues, como es que le Y van a luego- mandar cartas al CAF. Y luego- Le va a mandar una carta también al FMI. ¿Por qué? Porque sin hacer explotar este sistema, sin hacer fracasar la economía, la salud, la educación, la producción de alimentos, sin hacer que reviente el sistema democrático, el Estado de Derecho, no hay justificación para montar el Estado socialista. Toda la crisis y el caos que genera desde el gobierno Mel Zelaya, como esas manifestaciones que han anunciado para el Esas 29, son unas medidas socialistas. todas tienen como propósito Mencione una medida socialista de este el gobierno. sistema nacional de crisis para que llegue el momento en que Xiomara diga imposible seguir gobernando con este sistema. Es necesario montar la constituyente para con una nueva constitución eliminar el capitalismo, eliminar el neoliberalismo, eliminar estos grupos fácticos de poder, eliminar los narcotraficantes, eliminar los corruptos y montar el sistema decente de Hugo Chávez en Honduras. Ay, Dios mío, señor. Miren. Dios. ¿Usted cree que el pueblo hondureño le va a Cuando creer nosotros todavía? decíamos, déjenme hablar, que yo lo Hugo escuché en Chávez, silencio, es que y cuando me dijo que me callara, ya lo dejé lleva 15 hablar. minutos hablando No, babosadas. señor. Del socialismo, de Hugo Chávez, ya se Nosotros- murió, que es descanse en y paz no Hugo estuvo Chávez. llorando Mel Zelaya con la Que picha no, ahorita que hace una semana en la descanse, tumba de Hugo Chávez, Que hombre. descanse en paz Hugo Chávez, ¿Ah? porque este hombre lo revive en cada foro. Sueña con Hugo Chávez. Ya se murió de cáncer, déjelo descansar, por el amor de Dios, hombre. Allá fue Mel con la picho y con sus lágrimas a regar las flores de la tumba de Hugo Chávez hace una semana. Bueno, eso sí es válido, que ¿Verdad? usted vaya a visitar a los bueno, muertos. sí, ¿verdad? Pero que lo esté mencionando usted acá. Y hace poco Rixi dijo que el Santo modelo Dios. alternativo era Cuba. Y los otros funcionarios, Ricardo Salgado, el otro Luqui Medina, Y no va el cada otro rato de usted la a SAR, Cuba, pues. todos dicen ¿Ah? que Cuba, Venezuela y Nicaragua es lo que hay que hacer. Y no le voy encanta a decir una visitar otros cosa. países de ustedes. El pueblo hondureño dijo no al socialismo. El pueblo hondureño no es comunista. Ese 82% de rechazo que tienen ahorita Lo voy a dejar es hablar para porque que los después me dé la hondureños guitarra. quieren democracia, quieren libertad. No quieren que sigan destruyendo a la familia, ni atacando a las iglesias, ni destruyendo el matrimonio, ni destruyendo la maternidad de las niñas. No pueden seguir haciéndole daño al pueblo hondureño. No vamos a permitir que los desfiles del 15 de septiembre les llamen refundacionales. Son un patrimonio de la patria. Son un patrimonio de los hondureños, de su amor, de su civismo por el país. No vamos a aceptar esas cosas. No vamos a aceptar que nos traigan aquí a Correa, a Piedad Córdoba y a tanto delincuente de la izquierda internacional Viene el a dar comunismo. declaraciones. ¿verdad? Quieren traer el comunismo, total. No es que no lo digo yo. Lo dice Xiomara cada rato. ¿Cuándo, man? Allá en Argentina, lo dice Mel en México, lo dice Xiomara allá en Europa, y han andado regando por todos lados eso. ¿Le puedo contestar? La Fernando? papelería del gobierno dice Estado socialista democrático. Y eso es inconstitucional, porque la Constitución dice Estado de Derecho. Ese es el problema que tienen. El pueblo hondureño no quiere socialismo, nunca ha sido propenso al socialismo y ellos están queriéndolo montar. Raúl, yo no quiero que se pierda este programa con ese asunto de la manifestación. Ahí hay varias fuerzas, porque he escuchado sectores de la sociedad civil también ya convocando a salir a manifestaciones con todas estas cosas. Libre tiene un partido
en el gobierno, con financiamiento del gobierno, con los colectivos con un año y medio de entrenamiento en las calles, pagado por el gobierno. ¿Es un partido eso? Sí, por supuesto, hombre. Libre y no es partido, pues. No, dijiste los colectivos. O sea, los colectivos correcto. Planeado por... no me van a salir con el cuento ahora que los colectivos son cachurecos. No, estoy de acuerdo. Lo que quiero es que dijiste como que era un partido. Es correcto. ¿A quién le obedecen? A Libre. Punto. Son de Libre. Y ellos tienen capacidad de movilización nacional. Tienen financiamiento para esas cosas. La respuesta de la oposición tiene que ser una respuesta inteligente. ¿Quién tiene dentro de la oposición realmente capacidad para hacer una movilización nacional y demostrarles a ellos que están equivocados? Creo que a nivel partidario, solo el Partido Nacional tiene una estructura consolidada a nivel nacional que puede hacer una convocatoria. Y por eso le dije a aquel, le están temblando las patitas a Eliu, porque cuando el Partido Nacional se mueve, es que se mueve. Saca las maras, eso es lo que hacen ustedes, sacar las maras. Cuando el Partido Nacional no le va a tener miedo a las maras. Sale a la calle a defender la democracia, no se detiene. Y el Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras tienen estructuras, pero no son tan contundentes. Salir a la calle no es una cosa improvisada. Ahora se están peleando. No se puede salir a hacer el ridículo a la calle. Tiene que ser acciones bien conjuntadas y hay que entender que todo eso necesita financiamiento. Que todo eso necesita una línea de dirección política, orientación política e ideológica, y que no podemos arriesgar el inicio de la oposición política contra el comunismo con acciones que puedan ser improvisadas. Yo no sé quiénes van a liderar realmente estas acciones. Sí sé que no le vamos a entregar el país al comunismo. No le vamos a entregar el país al socialismo. Vamos a defender la democracia en Honduras. Vamos a defender nuestro derecho a vivir con libertad. Aquí no va a venir el Foro de Sao Paulo a establecerse como quieren. Ya estamos viendo cosas grotescas como la que sucedió en Ecuador hace poco. Un candidato de derecha listo para ganar las elecciones, lo asesinaron. Allá en Argentina ahorita están protegiendo al candidato Milei y va a tener que ser protegido en estos meses para que no le pase lo mismo que el candidato Villavicencio en Ecuador. Y en Honduras hay que proteger los liderazgos sociales y los liderazgos políticos para evitar que vengan a hacer lo mismo. Porque el problema no es, este señor Eliu Girón ni cuenta se da de lo que platica Mel Zelaya con los líderes del Foro de Sao Paulo. Él no tiene acceso a los asesores del Foro de Sao Paulo, él lo mandan aquí a decir un montón de anarquía mental. O me acordé, cuando estaba hablando Eliu, me acordé de Matías Funes, que decía que aquí hay gente que tiene en la cabeza una patastera ideológica. Esta es una anarquía ideológica que no tiene orden en el pensamiento, brinca de un lado para el otro, diciendo un montón de tonteras que no tienen nada que ver con el tema. Yo sí creo que esta situación que estamos enfrentando hoy va a ser parte de la agenda el resto del gobierno. No es una cosa que es por la elección del fiscal, por eso dije, es un modo de comportamiento político del Foro de Sao Paulo, porque están viendo cómo se han comportado los gobiernos latinoamericanos que desde hace varios años lograron controlar con la izquierda y vienen repitiendo un manual de comportamiento que es fácil advertir. Esa persecución contra dirigentes políticos, lo he dicho 3, 4 veces aquí. Yo tengo una cantidad de amigos políticos y no políticos que ya están siendo amenazados si siguen haciendo una oposición tan fuerte. ¿Qué es amenazado? Por eso, ¿qué les dicen, Fernando? Les amenazan, que les amenazan sus empresas, les amenazan su familia, les dicen que se callen. ¿Verdad? Sí, ahí está. Bueno, Toño Rivera hizo una denuncia el otro día, en público, ¿verdad? Que le mandaron a decir, dos amigos desde la presidencial ahí, cercanos, un periodista y otro que no es periodista, ¿verdad? Que le bajara al tono de las críticas al gobierno porque si no podía tener problemas. Entonces, sí, señor. Entonces, algo le saben. este tipo, mire, y ahí van las amenazas.
Decir que algo le sabe. Entonces, este tipo de situaciones No le digo. es una constante y es un modus operandi en los estados socialistas. Y se van a dar aquí también en el país. Yo creo que Pedro tocó un asunto así bien someramente, cuando dijo hay que irnos preparando desde ahorita, dice, para ganar las próximas elecciones. Y hablaba en el marco referencial de una posible alianza nacional de fuerzas de oposición o fuerzas democráticas. Yo no sé si ese va a ser el final de todo esto, pero sí creo que en la defensa de la democracia tenemos que estar juntos todos los que creemos en la democracia, ¿verdad? Que se pueda construir o no se pueda construir, el tiempo lo va a ir diciendo. ¿Puede haber otro golpe de Estado, Fernando? Autogolpe, no golpe de Estado, porque nadie en Honduras fuera del gobierno tiene capacidad para montar golpes de Estado. Y las Fuerzas Armadas están muy a gusto. El otro día trascendió un audio de Jun Pacheco en una reunión. Sí, pero esa es una declaración de Jun Pacheco, ¿verdad? Y tendrá Jun Pacheco capacidad de dar autogolpe, de dar un golpe de Estado. ¿Quién puede fuera del gobierno dar un golpe de Estado? Pedro. No, yo estoy en contra del golpe de Estado. Claro, yo creo que vamos a las sería elecciones. Darle el tiro de gracia al pero país. quería decir Nosotros, tenemos que ayudarle al gobierno a que termine y tenemos que obligar a Mel a que termine el gobierno. Y tenemos que ir a elecciones y tiene que haber un cambio democrático. Un golpe de Estado sería fatal. Yo creo que ahorita ningún buen hondureño puede estar pensando siquiera en la posibilidad de repetir lo del 2009. Ni autogolpe tampoco se puede permitir. Ni golpe ni autogolpe. O sea, nosotros tenemos que seguir el proceso democrático y llegar a las elecciones para poder hacer una transición dentro de 2 años y medio en función de lo que el pueblo decida. Pero tú estuviste en el gobierno, ¿crees que podrían pensar en un autogolpe? Vos lo conociste, estuviste ahí con ellos en la campaña y en los ¿cuántos meses? ¿Año cuánto? Yo no creo que pueda haber un autogolpe ni creo que pueda haber un golpe. Yo no creo que haya gente interesada en golpe o interesada en autogolpe con la capacidad de hacerlo. No lo creo. O sea, gente con la capacidad de hacerlo no lo hay. Más de algún cabeza caliente puede andar por ahí pensando en un autogolpe o en un golpe, pero no personas que tengan la capacidad de llevarlo en la práctica. No lo creo. Desde el gobierno sí pueden hacerlo el autogolpe. ¿Quién? Pero yo no... Al intentar disolver el Congreso Nacional. Pero falta de capacidad de dirección, el Congreso es improductivo. Con eso le meten fuego al país. O sí, sea, pero eso es lo que quiere Mel porque es la justificación para montar la constituyente. Es Bien. que el estado del gobierno de Mel, el gobierno de Libre, nunca va a ser socialista si la Constitución no se lo permite. Bueno, quiero participar porque aquí hay un trío, ¿verdad? Yo pienso que ya se ¿Cómo cuál trío? ¿Qué le pasa? No, es que parece que hay ahí un diálogo. No, que hay tres, pues. Hay tres. Mire, en primer lugar, hacer un anuncio al pueblo hondureño. Anda loco. Porque Fernando Anduray viene a veces desinformado y a desinformar al pueblo hondureño. Quiero informarle al pueblo hondureño que ya hay acercamientos políticos entre dirigentes de Libre, del Partido Liberal y del Partido Nacional para que haya un nuevo fiscal general del Estado. Hombre, ya bueno. está instalada la mesa de diálogo. No puedo dar los nombres de quienes están sentados en esta mesa porque siempre hay gente que se va a meter a la embajada norteamericana a dar los nombres y después aparecen en la lista Engel porque No. Aquí usted diga las cosas. ¿Quién va a la embajada americana? No le puedo decir. Pedro. No le puedo decir quiénes van a la mesa de negociación. Pero uno de estos señores va a la embajada. No. A la embajada, dice usted. Sí. No, y la embajadora no publica la foto, pues son públicas. Bueno, las que hace públicas. Hay otras que las hacen tras bambalinas. Pero ahí están las fotografías. Ya iniciaron por lo menos se inicia el diálogo para la elección del fiscal general y Libre apuesta porque el fiscal general sea electo el 1 de septiembre. Así que pueblo hondureño, si los demás no están informados, no es culpa de ustedes. Les informamos que las pláticas políticas ya iniciaron entre el Partido Libre, entre el Partido Liberal y entre el Partido Nacional, porque el pueblo hondureño tiene que entender que necesitamos 86 votos y necesitamos que participe el Partido Nacional. Lo que sí le garantizamos al pueblo hondureño en estos acuerdos es que no vamos a negociar impunidad para estos señores del Partido Nacional, que eso es lo que andan buscando. Lo que el pueblo aspira es tener un fiscal general independiente, que no tenga color político,
ni rojo y negro, ni rojo y blanco, mucho menos con la estrella solitaria u otros llaman estrella sanguinaria. Yo le quiero responder a Fernando Anduray que en todos los foros habla de lo mismo, del socialismo. Ya la gente está aburrida que le estén mintiendo. Así le decían en la campaña política, por eso perdieron la campaña política, porque decían, ahí viene el comunismo. Él acaba de decir, al doctor Eliú le tiemblan las patas, le tiemblan los pies, porque van a llamar, dicen, las estructuras del Partido Nacional. ¿Saben cuáles son las estructuras del Partido Nacional? Según la Fiscalía de Nueva York, las maras y pandillas. ¿Quién no le va a tener miedo a las maras y pandillas, Fernando Anduray? Claro que le tengo temor a eso, que saquen a las estructuras, que saquen a las maras, a hacer relajo como lo hacían en los 12 años del gobierno de Juan Orlando Hernández. Y un llamado, escuche bien, ingeniero Salvador Narrala, lo que acaba de decir Fernando Anduray, que usted no tiene estructura, que le va a prestar las estructuras del Partido Nacional. Ahí de usted, Salvador Narrala, se acepta el ofrecimiento de Fernando Anduray de que el Partido Nacional le preste las estructuras, porque las estructuras que tiene el Partido Nacional son maras y pandillas. Mi recomendación es que en esas convocatorias que ha hecho tanto el PSH y tanto el Partido Nacional, que se avisora una alianza, les recuerdo, o el pueblo hondureño les va a recordar lo que sucedió con Paulina. Al Partido Liberal le fue muy mal con la alianza con el Partido Nacional. Si el PSH, y espero que no lo hacemos porque yo confío en personas como Pedro Barquero, que son personas inteligentes y que le van a decir a Salvador Narrala, Salvador, no te alíes con las estructuras del Partido Nacional porque ahí hay maras y pandillas, y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía de Nueva York, que sí les tengo miedo a las estructuras del Partido Nacional. Es cierto, Fernando Anduray, porque con eso que está saliendo allá en Nueva York, que todos esos hicieron asesinatos, que ustedes tenían escuadrones de la muerte y que no renuncian a ello, no renuncian a los escuadrones de la muerte. Esa es la democracia que usted habla, esa es la democracia que usted habla, de escuadrones de la muerte que funcionaron en la década de los 80 y que funcionaron en Juan Orlando Hernández, y ojalá que usted no haya sido asesor de eso como lo fue en los años 80 con su profesor Osvaldo Ramos Soto, miembro de la APRO, que lo hablamos anteriormente. Le está diciendo a Fernando asesor de escuadrones de la muerte. No, asesor de Osvaldo Ramos Soto, alumno y después asesor, porque el alumno superó al maestro. El hombre superó a Osvaldo Ramos Soto, que cuando estaban en la mesa de la APRO, y lo hablábamos antes de este foro, así tenían el dedo, cuando querían que alguien viviera, le hacían así, pero cuando querían que alguien muriera, le hacían así, y utilizaban el escuadrón 316, con el licenciado Arrazola, que todavía está impune, que fue a huir a España, que es otro paraíso donde les gusta ir a estos fascistas y nazistas. Se van a Estados Unidos, pero presos. Otros se van a Nicaragua y otros se van a refugiar a España. Pero la justicia siempre los va a alcanzar. Eso es lo que hablan ellos. De fascismo, a eso le llaman ellos democracia. Continuamos, voy a darle participación en este momento al ex candidato del Partido Nacional, también es presidente de la Corte Suprema de Justicia, rector universitario y exdiputado nacionalista, el abogado José Osvaldo Ramos Soto. Abogado, buenos días, lo escuchamos. Mi líder, a quien saludo con cariño y con mucho amor, a mi abogado Osvaldo Ramos Soto. Si usted es hijo de él, hombre. Solo que no es reconocido. Raúl Valladares, distinguido amigo, he escuchado con mucha sorpresa lo expresado por este caballero que se halla en su plató esta mañana en compañía de dos distinguidos ciudadanos de la patria. No los conozco, pero al verlo hablar veo en él dibujada las características del hombre César Lombroso. Cuando estudiamos criminología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el maestro, en paz descanse, doctor don José Pineda Gómez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia en el gobierno de la Segunda República, del doctor don José Vidal Morales, nos explicaba con erudición y con profundo conocimiento
las características del hombre de los brotes. Y cuando escucho a este señor que yo conozco hablar de mi persona, me extraña y me ofende. Mire, señor, yo vine a estudiar acá, de la costa norte, soy de una familia honrada, vine a estudiar los 6 años y me otorgaron la medalla de oro como el mejor estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de nuestra alma nutricia. Ahí mis maestros, los alumnos, me apoyaron a los 28 años para ser decano de la Facultad de Jurisprudencia de nuestra alma nutricia, por mis méritos. Y fui decano 3 años, me reeligieron por otros 3 años. A los 32 años me hicieron presidente del ilustre Colegio de Abogados de Honduras. A los 35 rector del alma nutricia, en una elección que presidió el rector, mi maestro y decano, abogado don Enrique Flores Valeriano. Y estuve ahí durante 2 mandatos. Y cambiamos la universidad. No hubo pérdida de clases, no hubo situaciones incompatibles con andar molestando al gobierno liberal del doctor don Roberto Suazo Córdoba y del ingeniero José Simón Gascona Hoyo, que en paz descanse. Trabajamos para construir una nueva universidad. No hubo problemas con el sindicato, jamás intervenimos en cuestiones incompatibles con los prolegómenos y los principios de lo que debe ser la educación superior de Honduras. Eso sí, hicimos transformaciones. Cuando llegué a ser rector, había huelgas todos los días del sindicato, de todos los frentes. En el Centro Universitario de Estudios Generales había unas clases que se llamaban El hombre y la ciencia y el hombre y su universo, donde se hacía una práctica orientada a construir el socialismo científico inventado en 1948 por Carlos Marx en el Manifiesto Comunista, ayudado por Engels y basado en la filosofía de el ideólogo alemán Federico Hegel, de tesis, antítesis y síntesis, que le sirvió a Carlos Marx para construir lo que él llamó el socialismo científico. Y mediante el materialismo histórico y el materialismo dialéctico se buscó, a través del proceso de tesis, antítesis y síntesis, buscar construir la dictadura del proletariado. Carlos Marx se casó con Jenny, una alemana millonaria. Nunca trabajó Carlos Marx, nunca trabajó. Tuvo 7 hijos y 3 se suicidaron. Él fue ayudado por Federico Engels, que era un hombre de mucho dinero. Posteriormente construyeron en 1971 la Comuna del País, que apenas duró 60 días. Yo no voy a venir aquí a un debate ideológico. Posteriormente ocurrió la Revolución Soviética de 1917, cuando Alexander Kerensky, líder del grupo de los mencheviques, se tomó el poder y fue desplazado más tarde por el grupo más fuerte del movimiento bolchevique, a la cabeza de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. En China, lo mismo en 1945, cuando Mao y Zhou Enlai marcharon hacia Beijing y desplazaron el gobierno de Chiang Kai-shek, que tuvo que trasladarse hasta Formosa para fundar lo que se conoce más tarde como China nacionalista y después Taiwán. Yo quiero apuntar en ese foro importante que todas las personas que trabajaron conmigo, yo dejé ahí como pagador, como tesorero a don Fernando Virar, del Partido Liberal,
ministro de Hacienda y Economía del doctor José Ramón Vidal Morales. Puse como auditor a alguien del Frente de Reforma Universitaria y del Partido Liberal, el licenciado Román Osmín López, de la comunidad del Venado, en el municipio de Concepción del Norte. Nunca hubo una huelga, no permitían crear universidades privadas. Las primeras 4 universidades privadas fueron autorizadas cuando yo fungí como rector del alma nutricia del pueblo hondureño. Quiero apuntar que la Universidad Cecilio del Valle, que la ingeniero Irma Lucrecia Costa Mejía de Fortín, que fue la primera mujer graduada en la Universidad de Ingenieros con notas sobresalientes, andaba buscando, y que había sido vicerrectora del ingeniero Arturo Quesada y directora del Centro Universitario de Estudios Generales. Buscaba promover la primera universidad, no se la autorizaba. En mi administración autorizamos la Universidad José Cecilio del Valle. Después un grupo de empresarios de San Pedro Sula promovieron la Universidad Privada de San Pedro Sula. Después un grupo de maestros de la Facultad de Ciencias Económicas, presidida por el abogado Román Valladares, con la presencia del licenciado William Chongón, de la licenciada Leticia Matay, de la licenciada Norma de Sánchez Borba, y aprobamos UNITEC. Posteriormente estaba en una reunión de rectores en la Universidad de Heidelberg en Alemania, de toda América Latina, de Europa, España, y de repente en una mesa adyacente escucho Zamorano. Lo primero que se me vino a la mente fue un sitio del Reino de España, pero estaban hablando de la Escuela Agrícola Panamericana. Dile que despida. Una de las mejores universidades de agricultura del mundo. Y ahí, cuando escuché eso, dime, ¿y quién había fundado el Zamorano en 1942? El moldavo ucraniano judío Samuel Temurray. Abogado, disculpe, por cuestión de tiempo, conclusiones finales, por favor. Un montón de cosas que han dado metido en cuestiones de matar gente. Le escucho. Le escucho, José Raúl. Sí, le decía que por cuestión de tiempo, sus conclusiones finales, abogado, si es tan amable. Yo no pude escuchar todo porque me llamaron, José Raúl, que estaba ese programa en el momento de que ese caballero, a quien no conozco, pero sí sé que cuando yo fui rector, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas fue mi amigo, el doctor Raúl Felipe Scali, casado con la doctora Tamara, y que habían estudiado en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patricia Lubumba. Ellos llegaron ahí a través de un grupo de izquierda que se llama el BAR, el Bloque Amplio de Transformación. Yo siempre le brindé mi apoyo. Y quiero decirle que tanto Aníbal Delgado Flayos, que era director del Centro Universitario de San Pedro Sula, cuando me reeligieron, dijeron lo siguiente: yo no puedo votar por el abogado José Osvaldo Ramos Soto para su reelección, porque mis convicciones son de izquierda, pero tampoco no puedo votar contra él, porque ha sido el mejor rector de la universidad. Mi voto es de abstención. Cuando le tocó al decano Raúl Felipe Cali, dijo: yo he recibido todo el apoyo en la Facultad de Medicina, a pesar de que el abogado tiene sus propias convicciones ideológicas. Y quiero decir que no puedo votar contra él, ni tampoco me voy a abstener. Mi voto es para el abogado José Osvaldo Ramos Soto. Gracias. La Solo participación si me permite, por favor, esta mañana nos vamos. Permítame Nos vamos. contestar. Sí, no, solo agradecerte, Raúl, por el espacio y hacer un llamado a todas las diferentes fuerzas políticas para que se pongan de acuerdo en el Congreso Nacional de la República y se elija al mejor hombre o la mejor mujer para el puesto de fiscal y fiscal adjunto. Honduras necesita una justicia independiente, una justicia verdadera, que no responda a los intereses de ningún partido político, de ningún grupo económico y mucho menos del crimen organizado. Que Dios bendiga Honduras. Gracias, doctor.
Marco Elías. Bueno, yo quiero decirle con todo respeto, usted recibió una llamada, abogado Osvaldo Ramos Soto, y le informaron mal. Yo solo dije que usted fue miembro de la APRO, y eso usted tiene que, no lo mencionó, y tiene que decir hidalgamente que perteneció a la APRO junto con el general Álvarez Martínez, responsable de más de 182 desaparecidos en la década perdida de los 80. Yo sí lo conocía a usted, yo era un cipote, estudiante universitario cuando usted fue allá al CUR, cuando era director el doctor Aníbal Delgado Fiallos, que era de izquierda, y usted no fue allá a insultar, a decir que el CUR era un colegio nocturno, cuando ahora es la Universidad del Valle de Sula. Ahora entiendo que iba a favorecer a que se crearan universidades privadas. Lo conocí también en la Facultad de Medicina, cuando nos fue allá a insultar a la Facultad de Medicina, y literalmente, y usted lo sabe que esto que voy a decir es muy cierto, cuando lo sacaron a patadas de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor ahora ya fallecido, más conocido como Chocomax, que le pegó una patada en el trasero precisamente porque nos fue a insultar a la Facultad de Ciencias Médicas. Le recuerdo que usted llegó a la universidad por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, no por elecciones. Eso que habla usted del doctor Felipe Cali fue en su reelección. Le recuerdo que cuando fue presidente de la Corte Suprema de Justicia fue sacado por sus propios miembros del partido con un juicio político que le hicieron y lo sacaron de presidente, salió por la puerta de atrás de la Corte Suprema de Justicia. Pero también le recuerdo que usted hizo un trato con Callejas y traicionó a Alba Gúnera de Melgar Castro cuando le dieron la precandidatura y candidatura presidencial a través de una encuesta política, que la candidata iba a ser una mujer, Alba Gúnera de Melgar, y usted, junto con Callejas, que en paz descanse, traicionaron a Alba Gúnera de Melgar y usted se impuso como candidato del Partido Nacional a través de una encuesta. Yo sí le conozco la historia a usted y me va a disculpar porque le diga las verdades. Al pueblo hondureño le digo, apartando ese tema, que confíen en que el 1 de septiembre va a haber un fiscal general del Estado, que ya hay pláticas entre los partidos políticos, entre la alta dirigencia del Partido Liberal, del Partido Nacional y Libertad y Refundación, para que haya un nuevo fiscal, no a la medida de Libre, no a la medida del Partido Nacional que quiere impunidad, no a la medida tampoco del Partido Liberal, sino que a la medida del pueblo hondureño quiere, y se lo vamos a cumplir. Gracias. Cerramos con el abogado Honduray. Hay algunos cuentos tipo moraleja que le dicen al burro que aunque se crea león siempre va a ser burro y siempre se va a comportar como burro. No entendió Eliud lo que le dijo Osvaldo. La brillante hoja de servicios a la patria de Osvaldo Ramos Soto, reconocida por el pueblo, por su partido, por la sociedad en general, el talento y la brillantez de un hombre que ha contribuido al fortalecimiento de la democracia como Osvaldo Ramos Soto, viene a ser maltratada por alguien que no ha hecho nada nunca por Honduras. ¿Qué puede ser el currículum de Eliud Girón más que el suyo? Al par del de Osvaldo Ramos Soto. Mejor que el suyo. No, yo no fui miembro Por de la eso APRO. digo, el burro siempre va a ser burro y no se puede comparar. El burro hablando de oreja, ¿ves? El burro hablando de oreja. El león del saber. El león Junja, el león por su de la condición. democracia de Honduras, Osvaldo Ramos Soto, mi respeto. Y en nombre del pueblo hondureño que no es comunista, le pido disculpas por esa cantidad de improperios y de barbaridades que ha dicho este señor este día. Lo que dije fue la verdad y nada más que la verdad. Yo creo que esas negociaciones que dice el lío que se están dando son al revés a como las está planteando. Para que como no está usted en la La mesa, oposición política está sentada en una mesa tratando de recordarle al Libre que solo son 50 diputados, que 50 es menor que 78, que la lógica es que los 50 se sumen al candidato que tenga la oposición política para fiscal, que ustedes quieren y no encabezar. que la minoría intente imponer un fiscal desde la minoría. Como le dijo su líder, Castro, ¿cómo se llama el muchacho?
Mi lideresa es Xiomara Castro de Zelaya, para ponerlo al orden. No, usted anduvo con Xiomara Castro de Zelaya. Con el presidente legal del Congreso Nacional, ¿verdad? ¿Cómo se llama Castro? El diputado Jorge Castro. Jorge Taro unas vitaminas Jorge Cáliz, para que se recuerde. Jorge Cáliz. Ese es su líder, con ese anduvo usted haciendo relajo. Y los de Libre por eso lo agarraron y le apedrearon su casa y no le metieron fuego a carros o qué sé yo. Los mismos de Libre y después dije que son los cachurecos. Que, como dijo Jorge Cáliz, es más fácil llegar a las 2/3 partes sumando de 72 o 78 a 86 que brincando de 50 hasta 86. No entienden, por Dios, que el pueblo no les dio mayoría en el Congreso, hombre. No entiende usted que ahorita ¿Por qué aprobamos no la ley con aceptan más que de son 70 minoría diputados? en el Congreso? Es sencillo. Ese 82% de rechazo que tienen, Y el Partido Nacional el 95% de rechazo. 1.300.000 nacionalistas que no son mareros. No existe esa cifra. Pueblo que vota. 400.000 liberales que están en contra. Más 700.000 y pico de gente de Salvador de Honduras, del PSH. Ese 18% de Libre es aproximadamente 400.000 votos, que es la votación normal que ha tenido Libre siempre. Por eso dijimos aquí que es la inmensa mayoría del pueblo hondureño contra Libre, que es un partido chiquito, pero revoltoso. Ay, Dios mío. Y esa forma, bueno, esperamos que el 29... Gracias a mi Dios, nadie le cree a este señor. Esperamos Gracias, que el señor. 29 no Gracias, se repitan los hechos violentos, aquellos cuando quemaban calles, quemaban negocios, Ustedes lo quemaron el Tribunal Superior Electoral cuando querían imponer todas esas cosas que hacían. a Maduro. Ahora ya no las hacen, pero salen a la calle siempre a intimidar. Ustedes quemaron el Tribunal vamos Supremo a Electoral aceptar como cuando impusieron a un democracia, panameño a la presidencia. como ¿No se demócratas? acuerda cuando quemaron esas? Hombre, qué señor cuando más quemaron irrespetuoso esas. este. Lo Es que usted miente, escuchamos. hombre. Es que Lo usted miente, escuchamos hombre. y sigue. Sigue hablando babosadas, pues. Tiene un caos y una Sigue crisis hablando en su cerebro que yo creo que Siga. de repente ya no sabe ni cómo se llama. Sigue hablando babosadas, hombre. El tema es que vamos, Mel Zelaya, este mensaje es para vos, mira. No vamos a perder la democracia en el país. Honduras es un Estado de derecho, constituido como república, libre, democrática, no socialista e independiente. Vamos a defender nuestra libertad, vamos a defender nuestro Estado de Derecho. No le vamos a permitir al Foro de Sao Paulo ni al comunismo internacional que venga a sentarse en el gobierno de este país. Vamos a organizarnos y lo vamos a hacer democráticamente, sin golpes de Estado, sin meternos a pleitos para que no se derrame sangre en el país. Gracias, don Detenete, Mel Zelaya, detenete por favor. Hace un camino de caos y confrontación que nadie sabe cómo termina. Gracias a don Fernando Anduray, al doctor Marco Elías Girón y a don Pedro Barquero, que estará con nosotros también mañana. Nos vamos. Así comienza la semana política en Honduras. Gracias.